Hola a todas y todos. Bueno, bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre los alimentos debidos a los hijos o los alimentos derivados de la responsabilidad parental, en particular respecto de su contenido y extensión. Decimos alimentos debidos a los hijos o alimentos derivados de la responsabilidad parental porque se trata de una obligación alimentaria en particular, que si bien la vamos a encontrar en el título de responsabilidad parental del Código Civil y Comercial, veremos que excede el tiempo que dura la responsabilidad parental. La primera característica básica que tenemos que identificar de esta obligación es la ausencia de reciprocidad. ¿Qué significa esto? A diferencia de otras obligaciones alimentarias, como puede ocurrir en la obligación alimentaria entre parientes o de la obligación alimentaria entre cónyuges, la obligación alimentaria respecto de los hijos no tiene, cuando estemos hablando de este tipo de alimentos, la característica de la reciprocidad, de forma tal que en esta situación los hijos se van a posicionar siempre en el carácter de alimentados y los progenitores en el carácter de alimentantes. Por otro lado, tiene también como característica particular que se trata de una obligación de contenido amplio, es decir, que no se limita a las necesidades esenciales del alimentado. Por el contrario, el contenido de la obligación alimentaria para los hijos es absolutamente amplio y tiene que ver con aquellas posibilidades de los progenitores de brindarles lo mejor y lo mayor que esté a su alcance. Es por eso que no es posible poner una cuota alimentaria universal, porque esta obligación de brindar lo mejor y lo mayor va a depender claramente o va a estar relacionada claramente con la situación económica familiar. Cada familia tiene una situación económica y la cuota alimentaria debe ser representativa de esa situación económica. Esta obligación, lo sabemos, corresponde a ambos progenitores en el caso de que hubiera más de uno, pero también tenemos que tener presente que, como lo dice ahora expresamente el Código Civil y Comercial, las tareas de cuidado personal, es decir, aquel que ejerce las tareas de cuidado personal, está contribuyendo con estas tareas a su obligación alimentaria. Esto significa que yo no puedo hacer un cálculo matemático donde partiera un número relativo a una cuota alimentaria, partirlo en dos y que cada progenitor aportara la mitad. Sino tengo que tener presente todo este tipo de circunstancias, quién ejerce el cuidado personal, cómo son las realidades económicas familiares, etc. Muy bien. Cuando comenzó este video dijimos que el código ponía esta obligación alimentaria con una extensión que superaba la responsabilidad parental. Como nosotros sabemos, la responsabilidad parental cesa a los 18 años del hijo. Se extiende la responsabilidad parental, el instituto de la responsabilidad parental, se extiende durante el tiempo de la minoría de edad de los hijos, que llega hasta los 18 años. Sin embargo, el propio artículo que refiere a los alimentos debidos a los hijos va a extender esta obligación alimentaria hasta los 21. Es decir, cuando nosotros leemos el artículo 658, vamos a ver que dice que la responsabilidad alimentaria de los progenitores se extiende hasta los 21 años. A los 18 años cesan todos aquellos derechos y obligaciones emergentes de la responsabilidad parental, excepto
la obligación alimentaria, que se extiende hasta los 21. Y también en este título, es decir, dentro de responsabilidad parental, vamos a encontrar un supuesto más de extensión de esta obligación, que es el supuesto del hijo mayor o que se capacita, que se extiende hasta los 25 años. Cada una de estas situaciones o franjas etarias tiene características particulares y es necesario identificarlas. Si bien el artículo 658 establece que la obligación alimentaria va hasta los 21 años, tenemos que hacer una diferenciación entre los alimentos debidos hasta los 18, los alimentos que van de 18 a 21 y los alimentos de 21 a 25. Y luego veremos además qué ocurre con los alimentos debidos o la obligación alimentaria para hijos mayores de 25 años. Pero vamos por el principio. La responsabilidad emerge directamente del Instituto de la Responsabilidad Parental, así que hasta los 18 años yo no voy a tener ninguna causal de exhibición de estos alimentos siendo progenitor. No hay una causal de exhibición, no hay una causal de exclusión, no hay una causal de disculpas. Hasta los 18 años del hijo, la obligación alimentaria es inexcusable para ambos progenitores. Aun cuando el hijo tuviera medios propios, tuviera un capital mayor que el de los progenitores, tuviera posibilidad de proveerse sus propios medios, aun con todas estas circunstancias, la obligación de los alimentantes, de los progenitores alimentantes, hasta los 18 años del hijo es inexcusable. No hay razón alguna, a tal punto que incluso los alimentos se deben aún cuando hubiera una suspensión de la responsabilidad parental. Pero esto ocurre mientras tengo la responsabilidad parental absolutamente vigente. O estoy en la etapa temporal donde rige la responsabilidad parental. A los 18 años cesa la responsabilidad parental, sin embargo se mantiene esta obligación alimentaria. Y se mantiene hasta los 21 años, como dijimos. ¿Cuál es la diferencia entre la obligación alimentaria hasta los 18 y cuál es la obligación alimentaria de los 18 a los 21? En esta segunda franja etaria, que va de 18 a 21 años, aparece una causal de exhibición, que es que el hijo tenga medios para autosustentarse. Sin embargo, este planteo de exhibición debe ser hecho de forma judicial por el alimentante que quiere quedar eximido de pagar la cuota. Esto significa que para el hijo, la cuota alimentaria continúa de pleno derecho hasta los 21 años. No debe iniciar un reclamo para mantenerla. Funciona igual que hasta los 18 años, con el mismo carácter amplio, con la obligación que nace de la propia ley. Deberé reclamarlos si no están pagos de la misma forma que los reclamaba antes de los 18. Pero en el momento que el hijo cumple 18 no es que debe hacer nada, ni iniciar nada, ni hacer nada diferente para continuar cobrando su cuota. En cambio, el progenitor que quiere eximirse de pagar la cuota, alegando que el hijo tiene medios para
autosustentarse, debe iniciar el reclamo judicial y sobre él recae la carga de la prueba. Es decir, a él le corresponde acreditar que el alimentado ya no necesita de esa cuota alimentaria. Y solo va a quedar eximido si efectivamente tiene una sentencia que lo autorice a esto. Si no inicia una causa para lograr el cese, el alimento continúa, si no inicia y además no consigue una resolución favorable, claramente, el alimento continúa de pleno derecho. Ahora, ¿qué pasa a los 21 años del hijo? Fíjense, hasta los 18, amplia sin causal de exclusión. De 18 a 21, amplia, pero que aparece una causal de cese de esta cuota. ¿Qué pasa a partir de los 21? El principio general es que la obligación alimentaria finaliza, por lo menos la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental. Me tendría que ir a otro título, me tendría que ir a los alimentos entre parientes en todo caso. Pero volvamos a donde estamos, que es el de la responsabilidad parental o los alimentos debidos a los hijos. ¿Qué pasa si el hijo tiene 21 años y necesita continuar con esa cuota alimentaria? Al momento de cumplir los 21 años, la obligación alimentaria cesa de pleno derecho. Es decir, el progenitor alimentante ya no necesitaría iniciar ningún expediente judicial que le autorice a cesar el pago. En cambio, si este alimento fuera aún necesario para el hijo, sería él quien debería iniciar un expediente judicial de reclamo alimentario y solo podría estar basado esta solicitud para mantenernos dentro de este título en el caso de estar formándose profesionalmente o en un arte u oficio, dice el código. Cuando la formación profesional o la formación en oficio cuando está continuando con esta formación, no la ha terminado, y le impide poder autosustentarse. Este es el supuesto de hijo mayor que se capacita. Atención, porque ahora sí debe el alimentado solicitar que se le reconozca este derecho. Esto no opera de pleno derecho. Necesita iniciar un expediente judicial de reclamo alimentario y deberá acreditar estos extremos que exige el código, es decir, que se está capacitando en una profesión, en un arte o en un oficio y que esta capacitación le impide proveerse de los medios para autosustentarse. Si efectivamente se consigue una resolución afirmativa o una resolución positiva, entonces la obligación se va a extender a medida que se vayan acreditando estos supuestos, y su plazo máximo es de 25 años. Es importante diferenciar esto, porque este tipo de alimentos, insisto, los estamos viendo dentro del título de responsabilidad parental. Si no se dan estos supuestos de 21 a 25 años, es decir, que el hijo se está formando profesionalmente, igualmente existe una obligación alimentaria, pero ya no voy a estar en el título de la responsabilidad parental, sino que me voy a mover hacia el título de la obligación alimentaria entre parientes, donde aparece esta característica que habíamos marcado antes, que no tenía la obligación de los alimentos derivados de la responsabilidad parental, y es la reciprocidad. Y donde va a aparecer además la exigencia de acreditar la necesidad.
y donde va a aparecer además un contenido más limitado de la obligación alimentaria. Entre los parientes siempre voy a tener una obligación alimentaria y naturalmente entre padres e hijos siempre voy a tener por el hecho de que son parientes. Lo que me diferencia es cuál es la fuente de esta obligación alimentaria. Si la fuente es la responsabilidad parental, hasta los 18, naturalmente. De 18 a 21 continúa como como hasta los 18, pero aparece por primera vez una posibilidad de que el alimentante pueda eximirse de pagar esta cuota. A los 21 cesa de pleno derecho. Si no estoy en el supuesto de hijo mayor que se capacita determinado expresamente por el código, bueno, para reclamar alimentos voy a tener que irme al título de parentesco y a la obligación alimentaria entre parientes. En cambio, si estoy en el supuesto especial que me determina el código, que es aquel hijo que se está formando y preparando profesionalmente y esta formación le impide tener el tiempo y la dedicación para poder trabajar y lograr sus propios ingresos. Bueno, entonces voy a seguir estando en una obligación amplia, voy a seguir estando en una obligación donde no tengo reciprocidad, pero lo voy a tener que solicitar judicialmente. Entonces, pasemos en limpio. La responsabilidad parental se extiende hasta los 18 años. Sin embargo, respecto de alimentos, tengo dos extensiones específicas dadas por el Código Civil. La primera que va hasta los 21 años y que opera de pleno derecho. Es decir, el alimento se debe hasta los 21. El hijo no debe hacer nada especial por el cambio de tener 18 años o cumplir 18 años. Sin embargo, el progenitor alimentante en ese caso podría iniciar por primera vez un expediente para solicitar ser eximido. Sería, por ejemplo, el caso donde el hijo está trabajando con un muy buen sueldo o donde el hijo tiene bienes propios, por ejemplo, porque recibió una herencia a título personal o porque ganó un premio de mucho dinero. Hasta los 18 años, aún cuando el hijo tuviera estas circunstancias, el progenitor no puede eximirse. De los 18 a los 21, la causa judicial sería para lograr eximirse, la debe hacer el alimentante y a él le corre la carga de la prueba. A los 21 cesa la obligación alimentaria de pleno derecho. En el momento en el que el hijo cumple los 21 años, ya no tiene más obligación alimentaria. Y el progenitor alimentante no debería iniciar ninguna acción para ser ya eximido de pagar. Simplemente no debe pagarla más. Sin embargo, podría ocurrir que este hijo necesitara seguir recibiendo su obligación alimentaria. Para eso lo que tenemos que ver es si entra o no en el supuesto de hijo mayor que se capacita. Si entra en el supuesto de hijo mayor que se capacita, es decir, cumple los extremos de estar formándose en una profesión, arte u oficio, y esa formación le impide poder trabajar o o adquirir los ingresos para autosustentarse, en ese caso será el hijo o, atención con esto porque la legitimación activa en este caso me agrega un legitimado más, puede iniciarla el hijo, que ya es mayor de edad porque tiene más de 18 y más de 21, o el progenitor conviviente con ese hijo. ¿Pero qué tienen que acreditar? Tienen que acreditar la formación, es decir, los estudios que se están llevando adelante o la formación que se está llevando adelante y que esta formación le impide generar los ingresos para autoabastecerse. Si no se inicia la causa, no hay obligación alimentaria en este título del código.
Porque recordemos que mientras estemos en este título, la obligación va a ser amplia. Si al finalizar o al terminarlos, al cumplir los 25 años, aún se necesitara de una obligación, de una cuota alimentaria, o si habiendo cumplido los 21 y sin estar formándose, igual se necesitara de una cuota alimentaria, entonces va a tener el hijo este derecho, pero ya no va a estar en esta fuente de obligación alimentaria, sino que va a tener que tramitar según las regulaciones de los alimentos entre parientes, donde aparece la reciprocidad y donde aparece un contenido más restringido de la obligación alimentaria. Bueno, espero que haya quedado claro y les envío un cariñoso saludo para todos.